I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 14. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios a través de esta clase de escuela de teológica de Buenas Nuevas de Chile. Yo soy pastor Juan Kim. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 8. El versículo 19. Veamos. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esta palabra no se explica claramente, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando habla, solamente habla la verdad. ¿Por qué? Un día, uno de discípulos de nuestro Señor Jesucristo se acercó, porque él ya escuchó la noticia que acaba de morir su padre. Entonces, él le rogó: Señor, permíteme que vaya a mi casa para enterrar a mi padre. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces acá sale dos tipos de muertos. Uno es, la verdad que un muerto se refiere al padre que falleció. Pero ¿quién tenía que enterrar? Por los muertos. ¿Qué significa? Un muerto, ¿cómo puede sepultar a otro muerto? No. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo esta palabra, como dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa que lo que está haciendo como pecador, que está muerto su espíritu, según la vista de nuestro Señor Jesucristo, no está vivo. Es como igual que cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal Eva, en aquel entonces, creyendo en la palabra de Dios, consideraría su esposa está muerta. Adán podía sentir así, pero Adán, más que confianza en la palabra de Dios, él creyó en su vista, en su pensamiento. Mi esposa está hablando. Mi esposa me da fruto. Mi esposa no está muerta. Imagínense cuando él podía pensar que su esposa no está muerta, ¿qué significa? Automáticamente en su corazón considera nuestro Dios es mentiroso. ¿Por qué? No puede ser sincero entre dos, Dios y Satanás. Porque nuestro Dios, como decía, el día que comieras el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Satanás, como decía, no morirás. Por fin, por la vista de Adán se veía que Eva no está muerta. Entonces, antes de ver su esposa Eva, Adán confiaba en la palabra de Dios. Tenía fe. Sí, la verdad,
Dios me dijo que no debería comer este fruto, porque cuando yo como, ya yo tengo que morir. Sí o sí yo tengo que morir, porque Él me dijo que ciertamente morirás. Pero al ver la actitud de su esposa, que estaba hablando, estaba dando comida, fruto, ya él podía darse cuenta que eso es problema, porque mi Dios había dicho que iba a morir, pero no está muerta. Por eso en el corazón de Adán consideraba a Jehová que era mentiroso. Es decir, que aceptó la palabra de Satanás y aceptó el corazón de Satanás y luego desechó la palabra de Dios. Es decir, que en el corazón de Adán consideraba nuestro Dios como mentiroso. Desde aquel tiempo ya está desconectada con Dios, el espíritu de todos los hombres del mundo. Por esa razón, según Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y luego la muerte. Por eso el pecado acompaña siempre con la muerte. Entonces, cuando llegó esa sentencia de muerte a todos los hombres del mundo, ya Dios considera a todos los hombres del mundo son pecadores y muertos espiritualmente. Por eso nuestro Dios decía, tiene que renacer. Imagínense, un muerto espiritualmente, ¿qué puede hacer para Dios? Un muerto, ¿qué puede presentar ante Dios? Pero un muerto espiritualmente quería ofrendar al Señor, como igual que Caín. Caín, su espíritu está muerto, siendo pecador, siendo muerto espiritualmente. Pero él, ¿cómo quería hacer una buena obra para Dios? Por eso, durante muchos tiempos, él pensaba, yo tengo que ofrendar al Señor. Yo tengo que presentar algo bueno. Y por eso él esforzaba, sudaba, trabajaba. Por fin cosechó muchos frutos de la tierra. Y luego le ofrendó al Señor. Señor, espero que reciba. En aquel entonces, nuestro Dios le rechazó. No le agradó. No, Caín no quiero recibir su ofrenda. ¿Por qué? La tierra fue maldecida por el pecado de hombre. Por eso, todo lo que produce de fruto de la tierra donde había maldecida, ya no es bueno. Lo mismo, la carne, el cuerpo de nosotros, ¿qué es lo que sale? Solamente sale maldades. Para Dios no es aceptable. Por eso nuestro Señor, nuestro Dios, no quiere ver nuestra obra, porque en el corazón de Jesucristo considera a todos los hombres del mundo como muertos. Ya repito, el versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Miserablemente, la gente no está descubriendo de su origen. El origen del ser humano es pecador, esclavo de Satanás y muerto espiritualmente. Busquemos Efesios capítulo 2, porque Efesios capítulo 2 nos enseña como igual que esta palabra. El versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como dice, los miembros de la iglesia de Efeso, antes de recibir la salvación, ellos tenían delitos y pecados. Por eso consideraba
en el corazón de Dios como estaban muertos. Pero cuando ellos abrieron sus corazones hacia el Evangelio, hacia la sangre de Jesucristo, hacia el amor de nuestro Dios, por los cuales recibieron el perdón de los pecados y renacieron. Repito, ellos recibieron perdón de los pecados y también renacieron. Nosotros podemos entender esta palabra. ¿Cómo dice el versículo 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es muy importante. No solamente está muerto espiritualmente siendo pecador, sino también hay un amo, hay un dueño, se llama el príncipe de potestad del aire. Se refiere a Satanás. Satanás constantemente domina a la gente. Satanás constantemente está dominando a los hombres. ¿Por qué? Él tiene derecho para controlar el pecado que mora en el corazón de los hombres del mundo. Por eso, cuando uno acepta ese corazón, cuando acepta el corazón de Satanás, la gente no quiere pensar acerca de su pecado. Tampoco quiere pensar acerca de su espíritu. Solamente piensa acerca de las cosas físicas. Cómo yo tengo que ganar, cómo yo tengo que disfrutar, cómo yo tengo que triunfar en este mundo. Pero hay una cosa muy seria. Ya nosotros podemos buscar esta palabra. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Así dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, todos los hombres del mundo tienen tarea. ¿Qué tipo de tarea está llevando? Número 1, va a morir. Entonces, toda la gente cuando nacieron en este mundo siendo pecador, siendo muerto espiritual, y luego vive 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, 80 años. Hoy en día, si vive más, ya 90, 100, está bien. Cualquier persona puede vivir hasta que tenga 100 años, no importa. Pero sí o sí tiene que llegar este destino de la vida. ¿Cuál es? La muerte. ¿Quién puede vencer contra su muerte? Nadie puede vencer la muerte. Por eso sí o sí tiene que aceptar esta decisión de Dios. Como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¡Qué miserable! Todos los hombres del mundo están yendo, mientras tanto que están viviendo en este mundo, alguno puede vivir con miseria, con riquezas, no importa, pero todos los hombres del mundo llegan a este punto. Se llama la muerte. ¿Qué es la muerte? Se divide con nuestro cuerpo y el espíritu y alma. Nuestro espíritu va a regresar a Dios, porque Dios va a juzgar. En aquel entonces Dios va a investigar su espíritu, que tiene pecado o no. Nada más, no quiere ver otra cosa. ¿Tiene pecado o no? Ya, el versículo 28 así dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Significa que Jesucristo ya ofreció su cuerpo cargando el pecado del mundo, incluye todos nuestros pecados. Él fue crucificado, derramando toda la sangre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué? Para que todos los hombres del mundo acepten la redención eterna. Para que todos los hombres del mundo acepten el perdón de los pecados. Para que sean salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para que sean justificados siendo justos, para que sean hijos de Dios 100% por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, como dice, y aparecerá por segunda vez. Es muy importante. Jesucristo hace 2000 años atrás fue arrebatado al cielo, pero un día viene por segunda vez al mundo. ¿Para qué? ¿Para salvar a nosotros? No, para llevar a los que habían recibido la salvación. ¿Por qué? Como dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quién puede ser arrebatado con nuestro Señor Jesucristo cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? A los que no tienen pecado, sin relación con el pecado. A los que no tienen nada de pecado, ellos serán salvos. Significa que después de recibir el perdón de los pecados, siendo salvo, y luego cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, ellos serán arrebatados con gran poder de nuestro Señor Jesucristo, entrarán en el reino de Dios, vivirán para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta palabra, San Mateo capítulo 8, ¿cómo dice? Una vez más, nosotros podemos volver a leer San Mateo capítulo 8, el versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso, según la vista de nuestro Dios, hay muchos que están muertos. Por eso, no acepta la oración del pecador. Por esa razón, Dios no acepta la alabanza de los pecadores. Por esa razón, Dios no puede llevar al cielo a los pecadores. ¿Por qué? De primero tiene que ser renacido. De primero tiene que ser perdonado de todos sus pecados. De primero tiene que ser purificado de sus pecados. Eso es la manera de recibir la salvación. Ya nosotros podemos buscar esta palabra, San Lucas capítulo 1, el versículo 77. San Lucas capítulo 1, el versículo 77, así dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Cómo está escrito sobre la salvación? Salvación viene por medio de los perdón de los pecados. Además, nuestro Señor Jesucristo, cuando compartía el vino en aquel entonces, eso es lo que quiero establecer, nuevo pacto para recibir perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es nuevo pacto? Jesucristo murió en la cruz, canceló el precio de todos nuestros pecados, limpiando todos nuestros pecados. Solamente Dios quiere que acepten la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. También Dios nos habla así. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que nosotros tenemos que aceptar el amor de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la gracia del Señor. Tenemos que aceptar el trabajo de nuestro Señor
Jesucristo. Por eso Dios nos da conocimiento de la salvación a través de perdón de los pecados. Ya, últimamente nosotros podemos buscar esta palabra. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. ¿De dónde viene la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es muy importante. En la ley de Dios está testificando. Significa que por la ley, por la obra, no puede ser salvo. Pero está testificando que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes podrán recibir la justicia de Dios por la fe, mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso así dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres del mundo han cometido, han violado la ley, han tenido pecado, solamente destruían la ley. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es muy importante, redención, eterna redención que hizo nuestro Señor Jesucristo por su propia sangre. Ya nosotros podíamos ser justificados. El versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo y nuestro Dios son justos. Y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Significa que Dios justifica a los que creen en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Dios a quien justifica a los que creen en Jesucristo. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.